Para iniciar esta explicación sobre ácidos y bases, vamos a iniciar con la teoría de Arrhenius de la disociación electrolítica. Como todos sabemos, un electrolito es una sustancia que cuando la ponemos en agua tiende a formar iones, o sea, partículas con carga, es decir, átomos que han adquirido carga. Según este primer postulado, una sustancia cuando se disocia tiende a formar dichos iones tanto positivos como negativos. Pero la cantidad de iones positivos como la cantidad de iones negativos en la solución tiende a ser igual o equivalente. Esto hace que la solución en sí sea en su conjunto neutra. El segundo postulado nos está diciendo que los iones son átomos o grupos de átomos que van a formar estos radicales. Y estos iones parecen o pertenecen o permanecen inmodificables en las sustancias químicamente análogas, por ejemplo en sulfatos, el SO4, en nitratos, en NO3, en nitritos, en NO2. Estos iones, así igual, van a tener su valencia negativa y para los no metales y radicales no metálicos que conocemos como aniones, y va a ser positiva para los metales, por ejemplo aquí, como el ion sodio. El tercer postulado nos indica que los iones van a actuar en forma independiente unos de otros y van a ser independientes también de las propiedades físicas y químicas de las sustancias que los conformaban. O sea que estas partículas tienen una identidad propia, independiente de las sustancias. En todo proceso de disociación electrolítico vamos a decir que va a ser reversible, o sea que tiende a volverse a regenerar la sustancia original cuando estos iones empiezan a nuevamente acercarse por la eliminación del agua, que podría llamarse esto un proceso como de cristalización. El agua, como sabemos, es un disolvente. Sin embargo, es un disolvente que puede actuar de dos maneras. En algunos casos, la sustancia a la que agregamos al agua, o sea que pretendemos disolver en agua, simplemente es dispersada, por ejemplo azúcar en agua. Aquí vemos por ejemplo las moléculas de agua interactuando eléctricamente con estas moléculas de azúcar para simplemente separarlas de lo que serían los cristales e incorporarlas al medio acuoso. Otro caso sería lo que se conoce como disociación. Aquí tendríamos electrolitos o sustancias que tienen la presencia de iones o la facilidad de formarlos, y la molécula del agua va a interactuar con estos iones y los va a separar. Es un proceso llamado disociación y va a ser el que van a realizar los ácidos cuando los ponemos en agua o las sales de estos ácidos. Tenemos varias definiciones de ácidos y de bases. Según la teoría de Arrhenius, habíamos dicho que un ácido es una sustancia que cuando la ponemos en agua tiende a formar iones hidrógeno, mientras que una base cuando la ponemos en agua forma iones OH. Según la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido va a ser un donador de protones, o sea, iones hidrógeno, y una base va a ser un captador de protones o iones hidrógeno. O sea que aquí vemos que se tienen que dar forzosamente las dos situaciones. Mientras una sustancia dona protones, la otra tiene que captarlos. Una teoría también de ácido base es la teoría de Lewis, donde dice que un ácido va a ser un aceptador o aceptor de par de electrones y una base va a ser un donador de par de electrones. El agua vista como una base de Bronsted-Lowry, aquí lo podemos ver, va a captar el protón del ácido.
y va a generar lo que conocemos como guión hidronio. Es la misma molécula de agua, pero ahora con un protón en exceso y por consiguiente con una carga positiva. Y este compuesto que ha perdido su protón o guión hidrógeno queda como un anión con carga negativa. Pero también el agua puede actuar como base de Lewis. Aquí es interesante observar que el ácido tiene, para poder mantener este hidrógeno, un par de electrones compartidos. El agua, por su parte, también va a tener un par de electrones para compartir con el hidrógeno. Entonces aquí vemos cómo el agua está actuando como base de Lewis al tener la disposición de tener un par de electrones para enlazarlo. Y el hidrógeno en sí va a actuar como ácido al poder captar este par de electrones. Una vez que esta reacción se lleva a cabo, se va a formar lo que se conoce como base conjugada del ácido, una sustancia que ha perdido su protón y que por consiguiente queda con carga negativa, y una molécula de agua que ha atrapado este protón y que ahora, como hemos comentado, va a quedar con carga positiva. Y este sería el ácido conjugado de la base. Aquí lo que podemos ver es que cuando hablamos de base de Brewster-Lowry como aceptador de protones, también podemos decirlo como base de Lewis como donador de par de electrones. Para que podamos aceptar un protón tenemos que tener pares de electrones disponibles para donarlo a ese protón. En este caso, el ácido es el hidrógeno que tiene la capacidad de captar este par de electrones. Un tema interesante en la cuestión de compuestos ácidos y bases es la autoionización del agua. El agua va a tener un proceso de autoionización, que quiere decir que va a formar iones H+ y iones OH-. Este proceso puede ser estudiado mediante lo que se conoce como constante de equilibrio. Una constante de equilibrio va a relacionar las concentraciones de los productos, que en este caso sería el hidrógeno como guión y el hidróxido como guión, con respecto a la molécula de agua. Y decimos que la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos, que en este caso sería el guión hidronio y el guión hidróxido, entre la concentración de los reactivos, el agua. Esta constante de equilibrio se ha estudiado a 25 grados Celsius y es equivalente a 1 por 10 a la menos 14. El equilibrio de disociación de la molécula de agua, sin embargo, va más allá. Una vez que vemos que del lado izquierdo tenemos constantes y sabemos que la concentración del agua permanece constante también, pasando las constantes al lado izquierdo vemos que esta constante de equilibrio multiplicada por la concentración del agua nos da lo que se conoce como constante del agua, que es igual al producto de las concentraciones de los guiones hidronio por el guión hidróxido. Y como ya habíamos comentado, es igual a 1 por 10 a la menos 14. Como hablamos de constante de equilibrio multiplicada por el agua, a esta constante, comento, se llama constante del agua, del W en inglés water. Y a esta nueva ecuación se le va a llamar producto guiónico del agua, que va a ser el producto de la concentración de guiones H+ por la concentración de guiones OH-. Y siempre esta multiplicación va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Cuando hablamos de una solución neutra, entendemos que la concentración de guiones H+ con respecto a la concentración de guiones OH- en el medio va a ser igual. Y si consideramos el producto guiónico ya visto, si ambas partículas son iguales, es decir, si el OH es igual al H+, entonces podemos sustituirlo aquí. Y decimos que sigue siendo igual
esta multiplicación a 1 por 10 a la menos 14. H por H pues sería H cuadrada y va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Sacando raíz cuadrada al primer término para obtener lo lineal, lo cual nos llevaría a sacar la raíz cuadrada del segundo, nos llevaría a que la concentración de iones H más va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14, es decir, 1 por 10 a la menos 7. Y aquí mencionamos que es 1 por 10 a la menos 7 molar. O sea que la concentración del ion H más en un medio neutro va a ser de 1 por 10 a la menos 7 molar. Aquí vemos que las concentraciones de los iones hidrógeno están relacionadas con algo que se conoce como pH. Cuando vemos que la solución no es ni ácida ni básica, decimos que la concentración es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Pero conforme vamos aumentando la concentración de iones hidrógeno al añadirle al agua un ácido, aumenta el valor de este exponente. Se hace cada vez menos negativo. O sea que vamos a observar que en lugar de que sea 1 por 10 a la menos 7, va a ser 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 5, así hasta llegar a 1 por 10 a la 0. Hace un siglo más o menos el químico Sorensen inventó lo que se convertiría en una herramienta de diagnóstico crucial, lo que se conoce como pH, o sea potencial de hidrógeno. Y en 1909 el químico danés propone la definición de pH, y la va a proponer como el logaritmo negativo, o sea, menos logaritmo, de la concentración molar o actividad molar de los iones H+. O sea que el pH va a ser el menos logaritmo de la concentración de iones H+. Aquí vemos la escala de pH. Cuando la concentración de iones H+ se incrementa, el valor del pH disminuye y hablamos de ácidos. La escala de ácidos va de 0 a 7. Y más adelante, después de del valor de pH de 7, cuando la concentración de iones H+ disminuye, hablamos de la región de bases, que va de 7, más arriba de 7 hasta 14. De esta manera la concentración de iones hidrógeno en una solución neutra va a ser igual a pH de 7 y mayor de 7 hasta 14 de base y menor de 7 hasta 0 de ácido. Resulta que los ácidos pueden ser fuertes como también débiles. Los ácidos fuertes, como aquí los vemos, los principales ácidos fuertes son estos 7 ácidos: el perclórico, el sulfúrico, el bromhídrico, el clorhídrico, el clórico, el nítrico y el yodhídrico. Estos ácidos son mejores donadores de protones que los otros, de manera que ciertas bases pueden ser mejores aceptadores de protones que otros. O sea, existen ácidos fuertes como también existen bases fuertes. Un ácido fuerte tiene las siguientes características: son electrolitos que existen solo en solución como guiones, o sea, si los ponemos en agua solo van a existir como guiones. En una solución de ácido fuerte, el ácido tiende a ser la única fuente de iones hidrógenos. O sea, la donación que proporciona el agua ya no es importante con respecto a la que proporciona el ácido. Para calcular el pH de soluciones de ácidos fuertes, tenemos que observar que la disociación o ionización del ácido va a ser completa y que la concentración que pongamos de ácido va a ser equivalente a la concentración de iones hidrógeno que se generen.
Así, por ejemplo, si la concentración de ácido nítrico es igual a 0.1 molar, la concentración de iones H+ va a ser igual también a 0.1 molar. Y bueno, para determinar el pH lo que tenemos que hacer es el menos logaritmo de esta concentración, 0.1 molar, y sería igual a menos logaritmo de 0.1, que nos daría el valor de 1. O sea que el pH de una solución 0.1 molar de ácido nítrico sería de 1. Aquí tenemos una explicación. Dice: el ácido nítrico es un ácido fuerte, por lo que ioniza al 100%. Por lo tanto, la concentración del ácido en la solución corresponde a la concentración de los iones disueltos también. Sacándome el logaritmo de la concentración de la solución del ácido, nos da directamente el pH. Pero también tenemos ácidos débiles. Los ácidos débiles son sustancias que no van a ionizar al 100%. Y la mayoría de los ácidos son ácidos débiles. Aquí vamos a tener una constante de acidez que nos va a relacionar qué tanto se va a ionizar este ácido. O sea que la constante de acidez determina la fuerza del ácido. Por ejemplo, aquí tenemos HA, es una manera de representar un ácido. Se va a ionizar en iones H+ y la base conjugada de este ácido. O sea que existe el ácido y existe la base que genera cuando pierde su protón. Entonces aquí vemos que cuando aplicamos la constante de equilibrio, que sería una constante de acidez, por eso está la concentración de los iones H+ por la concentración de la base conjugada del ácido entre la concentración del ácido, nos da el valor de la constante de acidez, que debe ser buscada en tablas. O sea, entre la magnitud de Ka indica la tendencia de un ácido a ionizarse. Cuanto mayor es el valor de Ka, más fuerte es el ácido. Bueno, aquí tenemos una aclaración de lo que es un ácido y una base conjugada. Aquí, por ejemplo, tenemos un ácido que va a interactuar con el agua, sería un ácido de Bronsted-Lowry, y va a donar un protón para formar la base conjugada. Y el agua, al captar este protón, formaría lo que conocemos como ion hidronio, H3O, que va a tener necesariamente una carga positiva por ese exceso de carga que le llega del protón. Cuando hablamos de un ácido débil, la tendencia es que a esta base conjugada, el ácido conjugado le done o le regrese un protón y se regenere el ácido, mientras que el agua recupere su condición de base. Entonces aquí vemos que hay una transferencia de protones todo el tiempo. Desde un punto de vista de Lewis, aquí vemos que la base va a tener pares de electrones disponibles para enlazar con el hidrógeno, que va a actuar como un ácido. Aquí hay un interesante comentario, dice: cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada. Cuanto más fuerte es una base, más débil es su ácido conjugado. O sea, aquí por ejemplo vemos que el ácido, que es el agua, va a donar, el hidrógeno que está en el ácido va a irse con la base, que tiene los pares de electrones, y va a actuar este hidrógeno como ácido, pero ácido de Lewis. Y esta sustancia va a actuar como una base de Lewis captando ese protón. Aquí vemos nuevamente que se formó el ácido conjugado de esta base, y aquí tenemos el protón y el ácido, que sería el agua en este caso. Bueno, el protón que se encontraba en el agua ahora va a generar, una vez que se sale de ella o que se va de ella, el OH, que como nosotros sabemos, según la teoría de Arrhenius, va a ser el que va a determinar la basicidad de una solución.
Para calcular el pH de un ácido débil, hay que tener presente que el ácido no va a ionizar al 100%. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido fluorhídrico. Tenemos que buscar en tablas su constante de acidez, que en este caso es de 6.8 por 10 a la menos 4. Y como no ioniza completamente, tenemos que plantear esta tabla de variaciones molares parecidas a la que usábamos en estequiometría. Tenemos que al inicio proponemos aquí una concentración de ácido fluorhídrico de la que queremos saber su pH de 0.2. Al inicio, como sabemos, no hay formación aún de iones H+, ni de iones, en este caso, fluoruro. Al cambio, vemos que el ácido fluorhídrico va a disminuir en una fracción desconocida que llamamos X para generar iones H+, o sea, más X, y iones fluoruro, más X, en la misma proporción porque la ecuación está balanceada y las relaciones son 1 a 1. Bien, al equilibrio lo que tenemos que hacer es a la concentración inicial restarle este cambio que hubo, 0.2 menos X, y sería 0.2 menos X molar. Y la concentración de iones H+ va a ser, pues obviamente, más X, o sea, la concentración X que en molar, ¿no? Y la concentración de fluoruro será también X molar. Cuando vemos la constante de acidez de este proceso, vemos que la constante de acidez del ácido fluorhídrico sería la concentración de iones H+ por la concentración de iones fluoruro entre la concentración de ácido fluorhídrico. Y como habíamos checado en tablas, es de 6.8 por 10 a la menos 4. Si nosotros sustituimos los valores, vamos a darnos cuenta que al simplificar, por ejemplo, en lugar de H+, ponemos su concentración, que es de X, y en lugar de fluoruro ponemos su concentración, que es de X, y la concentración del ácido fluorhídrico va a ser 0.2 menos X. Aquí la tenemos, y ya hemos dicho que es igual a 6.8 por 10 a la menos 4. X por X va a ser X cuadrada. Y bueno, podemos hacer despreciable momentáneamente esta X con respecto a la concentración inicial del ácido. Esto veremos que es posible si la ionización es menor del 5% o igual. Pero bueno, para poder saberlo tenemos que calcularlo de esta manera. Una vez que nosotros hacemos despreciable esta X, nos queda X cuadrada entre la concentración inicial del ácido igual a 6.8 por 10 a la menos 4, que sería la constante de acidez de este ácido. Una vez que despejamos y resolvemos el valor de X, nos queda X cuadrada va a ser igual a 6.8 por 10 a la menos 4 por 0.2. Y haciendo la multiplicación en este caso nos daría de 1.36 por 10 a la menos 4. Como es un valor cuadrático, tenemos que sacar la raíz cuadrada para obtenerlo lineal. La raíz cuadrada de 1.36 por 10 a la menos 4 sería de 0.012. O sea que X valdría 0.012. Y el pH sería igual a menos logaritmo de 0.012. O sea que el pH de esta solución de ácido fluorhídrico 0.2 molar sería de 1.93. Para poder determinar si este valor es correcto y no tenemos que hacer, o si tenemos que hacer despreciable la X, tenemos que calcular el porcentaje de ionización. Este porcentaje de ionización lo vamos a calcular al observar el valor de las concentraciones de iones hidrógeno calculado, que en este caso fue de 1.93, entre la concentración inicial del ácido, que fue de 0.2. Cuando nosotros hacemos esta división y la multiplicamos por 100, el valor debe ser menor o igual al 5% para considerar que esta concentración de iones H+ es la adecuada.
pero si su valor es mayor del 5%, tenemos que considerar no despreciable el valor de esta x y por consiguiente aplicar la ecuación cuadrática. Y aplicando la ecuación cuadrática y sustituyendo, vamos a decir que va a ser x igual a menos k más, o sea, suprimimos el más, recordamos que es más menos, pero quitamos el menos porque si lo dejamos nos daría una concentración negativa, que sería absurda. Entonces suprimimos el signo menos de aquí y decimos que la concentración de iones de hidrógeno va a ser igual a menos la constante de acidez más la raíz cuadrada de la constante de acidez al cuadrado más el producto de la concentración inicial del ácido por esta constante de acidez, y lo que nos dé entre 2. Y ahora sí, el valor de X, o sea la concentración de iones H+, va a ser la verdadera concentración que tendremos de iones dados por este ácido. Bien, pasando al tema de ácidos polipróticos, son ácidos que van a tener más de un protón disponible para disociar, pero esta disociación va a darse por etapas. Por ejemplo, aquí tenemos un ácido débil como el ácido sulfuroso. En su primer proceso de disociación va a generar un ion H+ y el ion bisulfito, y va a tener una constante de acidez de 1.7 por 10 a la menos 2. El segundo proceso va a ser cuando este ion bisulfito se disocie en iones H+ y en iones sulfito, y su segunda constante de acidez va a ser igual a 6.4 por 10 a la menos 8. Nótese que es mucho más pequeña esta constante de acidez que esta otra. Entonces generalmente los valores de disociación de un ácido poliprótico van a ser muy cercanos a su primera constante de acidez. Y bueno, aquí tenemos una pequeña explicación. Dice, por los valores de la constante de acidez es evidente que es más fácil quitar el primer protón de un ácido poliprótico que el segundo. Y de igual manera para un ácido triprótico es más fácil quitar el segundo que el tercero. Y bueno, aquí casi todo el ion hidrógeno de la solución proviene de la primera reacción de ionización. Bien, también las bases van a tener un proceso para formarse en solución. Y bueno, aquí vemos que muchas sustancias se comportan como bases débiles en agua. Estas sustancias reaccionan con el agua quitando protones al agua y formando con ello el ácido conjugado de la base y los iones OH- que caracterizan a una base. Entonces aquí vemos por ejemplo una base débil, cuando la ponemos en agua, genera su ácido conjugado y iones OH. Aquí observamos que esta base tiene su par de electrones no compartidos, o sea que es una base de Lewis. Y bueno, aquí vemos que esta base de Lewis va a interactuar con un ácido, el cual va a captar esos protones, ese par de electrones, perdón, y va a enlazar para formar el ácido conjugado. Y se va a formar la base conjugada, que en este caso es el grupo OH o hidróxido. La expresión de equilibrio para esta reacción se puede escribir como Kb, vean, Kb o constante de basicidad va a ser igual a la concentración del ácido conjugado por la concentración de iones OH entre la concentración de la base débil. La constante Kb se conoce como constante de disociación básica. Estas bases contienen en su estructura de Lewis dos o más pares de electrones no enlazados, aquí lo podemos ver. Se necesitan un par de electrones no enlazados para formar el enlace con el H+ necesario. Bien, por último vamos a ver qué relación hay entre la constante de acidez y la constante de basicidad.
Por ejemplo, aquí tenemos una disociación de una sustancia vista como ácido y vista como base. Aquí tenemos un compuesto que se considera, por ejemplo, puede ser el guion amonio, considerando la asociación de un ácido débil y su base conjugada. Aquí vemos esta base que al ponerse en contacto con el agua, bueno, aquí va este compuesto, perdón, va a actuar como ácido al donar un guion H+. Y entonces su constante de acidez va a ser el producto de esta B o esta base por el guion H+, entre la concentración de B+. Ahora bien, este B, perdón, va a interactuar con el agua y va a generar un grupo OH al quitarle un protón al agua. O sea que tendríamos un proceso básico. Aquí hay la constante de basicidad, la concentración de iones B más por la concentración de iones OH entre la concentración de B nos daría el valor de esta constante de basicidad. Bueno, cuando las dos ecuaciones se suman, lo que equivale según las reglas del equilibrio químico a que se multipliquen las constantes de equilibrio, va a ocurrir lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, esta ecuación y abajo ponemos esta otra, ¿no? Aquí podemos observar que al sumarlas, esta B se cancela con esta B y esta B más con este B más se cancela. Y lo único que tendríamos será bajar el agua y bajar la concentración de H más y la concentración de OH menos. Y bueno, si lo hacemos multiplicando como indica esta regla, la K y la KB, veremos que estas se van a cancelar también. Entonces aquí hay una relación importante. El producto de la constante de disociación de un ácido y la constante de ionización básica de su base conjugada va a ser igual a nuestro producto iónico del agua. Bueno, cualquier duda, estamos en el correo o pueden mandar un mensaje en el blog. Gracias.